Bueno, buenas tardes. Yo soy Estefanía Guamcha. Primero agradecer la invitación por parte de Julia y de formar parte de este panel. La realidad es que, siguiendo la línea de lo que decía Julia, cuando me invitó a participar me surgieron dos cuestiones al respecto. Y la primera es que el panel es sobre mujeres funcionarias. Y no debería ser un tema de debate, de un panel. No debería ser algo extraordinario o algo que lo tenemos que salir a hablar y a mostrar. Debería ser algo cotidiano, pero la realidad nos muestra lo contrario. Y lo otro que me surgió, y en esto coincido con Julia, es que cuando nos invitan a participar de paneles, siempre lo hacen y siempre tienen que ver con temáticas de género. Y está perfecto, no está mal. El tema es que nosotras, las mujeres, hacemos política todos los días, implementamos políticas públicas todos los días y generamos políticas públicas desde nuestros lugares, desde los lugares que ocupamos de poder en la política. Y justamente la observación que había hecho era la escuela de gobierno y los paneles que habían surgido. Y no lo estoy diciendo como una crítica mala, sino que para la próxima escuela de gobierno y para los próximos cronogramas y encuentros, tengan en cuenta que tenemos muchas cosas para decir y para contar respecto a lo que hacemos todos los días. Y a pesar de ser más, cuantitativamente hablando, las mujeres, a nosotras nos cuesta el triple acceder a los cargos jerárquicos. Sin ir más lejos, y si alguno puede darle clic al... Sí. Esos son, en ese PowerPoint que va a ir pasando, están los números de la desigualdad. Y sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires hay 14 ministerios y 4 secretarías. Ninguno está a cargo de una mujer. Si bien hay direcciones de línea, direcciones provinciales, ningún ministro es ministra, ningún secretario es secretaria. Y esto se replica a nivel nacional y a nivel municipal. Y me voy a detener un poquito a nivel municipal, y Flor, corregime si me equivoco. En el municipio hay 15 secretarías, todas, absolutamente todas, están dirigidas por hombres. Esos son números en realidad de la historia del Poder Ejecutivo. Y ahí podemos ver... Menos una la de género, que está Carolina. Ahí podemos ver. Sí. Ah, déjalo que ruede. Sí. No. Y bueno, en el Poder Legislativo, por suerte, esto se ha ido morigerando porque con la ley de paridad, que en eso va a profundizar Florencia en un ratito. 15 secretarías, ninguna por nosotras. Y esto tiene que ver, la Organización de las Naciones Unidas, en un estudio realizado entre el 2005 y el 2015, creció la participación femenina en los parlamentos, pero solo un 22% de los parlamentos a nivel mundial es ocupado por nosotras. ¿Ale? No, que ahí vi a la pasada que decía que ninguna mujer fue diputada provincial por el radicalismo, y yo recuerdo a Patricia Panzoni en 1997. Bueno el dato. Dos periodos estuvo. Bien. Bueno, ahí tenemos otra cosa para corregir. Nos costó recopilar toda la información en ese momento. Bueno, ahí tenemos en la franja y en la universidad. Solo tuvimos una vicedecana en la universidad, ¿no? Hubo una vicedecana. Una vicedecana. Bien. Cuando hablaba del 22% que ocupamos en los parlamentos y que somos mujeres entre 1995 y el 2015, la situación al mismo tiempo no es igual entre las diferentes regiones del mundo. En los países nórdicos, el 41% de los parlamentos está compuesto por mujeres. Cuando pasamos a América, disminuye casi a la mitad. El 27% de los cargos son ocupados por mujeres. Y ni les cuento cuando pasamos a Asia, donde el 19% y nada más, y con suerte. Y cuando venimos a Argentina puntualmente y vemos hay un ranking de empoderamiento político,
a nivel mundial, hecho donde participan 145 países, y en ese ranking podríamos no estar tan mal, ocupamos el puesto número 22 de 145 países. Son números que después nos van a hacer llegar a una pregunta, porque a veces es aburrido decir mucha estadística. Cuando vemos la cantidad de mujeres que ocupan lugares en el Parlamento en Argentina, subimos del 22 al 24. Y cuando vemos los cargos ministeriales, Argentina ocupa el número 51 de 145 países. Ya no estamos tan bien. Y la pregunta en estos números es por qué, a pesar de haber conquistado tantos derechos las mujeres, todavía no hay paridad en la representación. Y la respuesta a esto tiene que ver con la educación, con los roles que se nos asignan, con los estereotipos, con la legislación laboral o la falta de la misma. Todas estas cosas aparecen como respuesta al fenómeno de por qué la falta de representación. Y la designación de las mujeres en cargos jerárquicos a veces se suele relativizar, y dicen que en estos espacios, en realidad en los cargos jerárquicos no se trata de acceder por una cuestión de género, sino que accede el mejor. Y en realidad no es tan así, porque hay un estudio hecho por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, que dice que las mujeres que acceden a los cargos jerárquicos están más preparadas que otras mujeres en otras ocupaciones, y que muchas veces presentan mayores niveles educativos y de experiencia que los hombres que en realidad ocupan esos cargos. Y los que ocupan esos cargos, que son los hombres, están rodeados de mujeres que están preparadas y conforman sus equipos con esas mujeres, pero el cargo más importante siempre lo ocupa un hombre. No necesitamos irnos muy lejos para ver cómo están compuestos los ministerios en la provincia de Buenos Aires. Y cuando hablamos del acceso nuestro de las mujeres a estos cargos, se suele hacer una analogía con el techo de cristal. Y en Argentina no solamente las mujeres tenemos que romper ese techo de cristal, sino que al mismo tiempo tenemos que patear paredes de cristal. Es muy difícil acceder para nosotras, porque cuando hablamos de poder en Argentina, de política, pensamos en los hombres, pensamos en varones. Es muy difícil, si bien esto ha ido cambiando y va cambiando por suerte con el tiempo, cuando empezamos a hablar de política, es como que la mujer que hace política es rara. Algo tiene, es distinta, tiene carácter, probablemente. Y particularmente el lugar donde yo trabajo, donde trabaja Julia y donde por allá está Maitén, que también trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos, acá también tengo adelante. En la Secretaría de Derechos Humanos la situación entre hombres y mujeres es bastante pareja, pero el problema se da cuando con los organismos o con las instituciones que nos toca trabajar. Nosotros trabajamos con el Servicio Penitenciario Bonaerense, la Policía Bonaerense, trabajamos con organismos que son de raigambre machista, totalmente patriarcales. Y la realidad es que si bien ellos están en un proceso de deconstrucción, nosotras, cuando llegamos a esos organismos, nos tenemos que poner en una actitud que quizás no es la actitud, tenemos que demostrar que tenemos capacidad, que nosotras podemos, que no tenemos miedo, que tenemos que adquirir rasgos masculinizados. Creo que a mí me ha pasado de que me dicen, a pesar de ser mujer te respeto porque tenés carácter. No, a mí me tenés que respetar porque soy un ser humano. Y nada más que por eso. O sea, no hay otra cosa por la que me tengas que respetar. Si tengo o no tengo carácter, no importa. Tengo la capacidad para estar a donde estoy. Y esas son las cosas, y en esos lugares donde el maltrato hacia la mujer y el destrato sobre todo, es moneda corriente. Y acá aparecen los micromachismos, que son pequeñas cosas que a veces son inconscientes y que nos ponen en una situación de inferioridad. Hay cosas que hacen, que nos dicen,
Y ejemplos cotidianos, por ejemplo, cuando llegamos a un cargo jerárquico, es cómo llegó. ¿Cómo llegamos? ¿Con quién se acostó? ¿Con quién tuvo relaciones sexuales? ¿Cómo se viste? ¿Usa escote? Mirá qué buena que estaba. Y pero claro, o qué carácter, debe tener un carácter, no sabes lo que... Y capaz que no, probablemente no. Ninguna de nosotras llega así. Nosotras llegamos porque podemos, porque tenemos capacidad, porque nos formamos. Y lo peor es que a veces somos las mismas mujeres las que hacemos esos planteos. Nosotras también tenemos esos micromachismos incorporados y nos tenemos que deconstruir. Y esto es lo que desplaza el foco de atención de nuestras capacidades para banalizar el acceso. Y ahí está la complejidad que se da en cuanto al éxito de nuestro ejercicio en esas funciones. Es discriminación y en este sentido se escucha mucho que las mujeres no debemos ocupar cargos de poder porque somos emocionales. Nosotros tenemos emociones, entonces no podemos, no nos sirve eso para la política, cuando no nos dicen que somos hormonales. ¿A quién no le han dicho? Estás en tus días. Ahora, yo nunca escuché que al hombre lo acusen de cometer un error por la testosterona. Jamás. Pero a nosotros sí. Y muchísimo. Y eso es complejo. Es difícil luchar contra eso. De hecho, nosotras también lo decimos a veces. Y entonces, ahí están los estereotipos de relacionar lo emocional con lo femenino y lo racional con lo masculino. Y esto se agrava cuando los primeros, o sea, lo emocional, no está en la política. Vuelvo a lo mismo, no tiene que estar lo emocional. Y acá es cuando aparece la violencia de género. Porque se entiende la violencia de género y la mayoría entendemos que la violencia de género es el maltrato físico. Y está el maltrato psicológico. Y en los espacios de poder, en los espacios políticos, el maltrato es psicológico. Y eso es lo que dificulta también el acceso de las mujeres a estos cargos y que quedemos afuera de los espacios. Porque las mujeres somos muchas, somos distintas entre nosotras y venimos todas de contextos diferentes. Ninguna de nosotras, y si vamos para atrás en la historia, es probable que en los armados institucionales y en el armado social hayamos participado. Yo creo que no en los armados institucionales de cualquier sociedad del mundo, las mujeres no tuvimos participación, si la tuvimos fue encubierta. La realidad es que, imagínense que si no tuvimos participación en un armado institucional, en un armado social, tampoco la tuvimos en la política. Entonces, si bien hemos ido compartiendo los espacios, el patriarcado sigue ocupando el centro de la escena. Y vuelvo a lo mismo. Basta mirar las estadísticas para darnos cuenta que siguen ocupando el centro de la escena. Y entonces acá llegamos a la desigualdad y a la falta de representación femenina en determinadas esferas, que es un indicador claro y visible de esa desigualdad que hay. Nosotras debemos participar en todos los frentes y combatir la desigualdad desde todos los frentes, no solamente desde aquellos que nos asignan porque son para las mujeres. Y es importante comprender el desarrollo y la importancia de la mujer adentro de la política y por qué tiene que existir la igualdad de oportunidades. Hoy la igualdad de oportunidades está en la agenda de la mayoría de los países desarrollados del mundo. Y de hecho, el Banco Mundial, en un estudio, dice que el empoderamiento de la mujer mejora los niveles económicos y disminuye los niveles de pobreza. Esa es la importancia. No tiene que ver solo con una realización personal. Y la relación entre la mujer y la política, supongo que la mayoría lo habrá escuchado, es conflictiva para muchos. La participación de la mujer en la política se vea como algo súper conflictivo, pero ¿por qué? Porque la mujer que entra en la política realiza un quiebre con los roles tradicionales y con los límites que nos imponen. Entonces, las mujeres que hacemos política, y esto es una frase que le robé a
muy querida alumna de la Facultad de Derecho, somos vistas como aquello que no estamos acostumbrados a ver. Porque el género lo que permite es que toda esa configuración que nos viene predeterminada, todos esos roles que nos vienen asignados, hacen que las percepciones que tenemos entre hombres y mujeres y las percepciones que hay hacia el otro sexo, la mujer sentimental, la mujer maternal, la mujer doméstica, frente al hombre que es el racional, el fuerte, el líder, son construcciones impuestas. Ni una tiene todas las características que acabo de decir, ni el hombre tiene todas las características que acabo de decir. Pero así están determinados y eso es lo que a nosotras nos genera no poder acceder. ¿Por qué? Porque a nosotras, cuando accedemos a la política, cuando accedemos a los cargos, cuando llegamos a funcionarias, somos revolucionarias, somos políticas y somos militantes. Pero al mismo tiempo tenemos que ser amas de casa, madres, lindas, limpias, perfumadas y todo lo demás. Bueno, la limpia supongo que todas. Y todo esto influye en nuestro acceso a la política, porque no podemos con todos, no todas queremos lo mismo, no todas deseamos lo mismo. Y ahí es cuando se dice que la mujer accede a la política porque le da una mirada humanizadora. Porque nosotras vamos a venir a implementar políticas de género y a generar políticas que para resolver nuestras propias injusticias. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos que entrar a la política, también para eso, porque somos sujetos de derecho, y nada más que por eso. Decir que las mujeres entramos a la política para resolver nuestros problemas es cuanto menos discriminatorio. Y lo importante de que participemos en la política, de que ocupemos cargos, que seamos funcionarias, radica en que debemos ser escuchadas, que debemos construir la democracia, que debemos participar porque básicamente somos la mitad de la población mundial y me atrevería a decir que un poquito más también. Simplemente por eso. Está vinculada nuestra participación al ejercicio de derechos. A participar porque se nos tiene que reconocer como ciudadanas y como sujetos de derecho. Es simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las aquí presentes. Celebro formar parte de este panel y es un lujo para mí estar junto a Pamela, de quien destaco su admirable trayectoria y lucha también por el derecho de todas nosotras. A una amiga que me regaló la facultad y la militancia en mi querida Franja Morada, como es Estefi Guamcha, y también que se puso en contacto con Julia y me llamó y bueno, acepté estar acá, y a las autoridades de la Junta Central y a quienes integran la Escuela de Gobierno también agradezco y celebro la invitación. Y en el mismo sentido, bueno, que Estefi se refería un poco a lo que son las estadísticas, es bueno hablar en materia legislativa dónde estamos amparadas y paradas las mujeres, ya que tenemos leyes de avanzada en nuestro país, pero pareciera que cuesta bajarlas a la realidad. Pero primeramente, como formo parte también de esta comisión de género que es la Florentina, quiero hablar de una mujer que fue Florentina Gómez Miranda, que fue una mujer de avanzada en lo que fue la lucha también por los derechos de las mujeres. Ella nació en la localidad bonaerense de Olavarría, fue diputada nacional en el periodo de 1989 y 1991. Ella presidió la comisión que también le dio origen, que fue la Comisión de Mujer, Minoridad y Familia. Y en esa comisión se crearon más de 150 proyectos legislativos que hoy por hoy muchos de nosotros, o los que tenemos esta profesión de abogado, aplicamos, que es la ley de responsabilidad parental compartida, la igualdad de derechos de los hijos matrimoniales y extrapatrimoniales, la pensión al viudo, al concubino y un montón de otras leyes más que también fueron como una piedra basal en el camino que hoy transitamos. Y Florentina en el año 1991, primero también, bueno, decirles que ella siempre se definía, ella fue maestra y después abogada, y siempre se definía como maestra por vocación, abogada por elección y política por pasión.
Entonces, en este sentido, ella en el año 1991 sancionó la ley 24.012, que es la ley de cupo femenino, y en ese momento Argentina se transformó en el primer país del mundo en adoptar una cuota mínima de candidaturas para legislativas, para las mujeres, en una reforma electoral. Y más viniéndonos a la actualidad, todos sabemos que este año vamos a tener también como algo histórico en nuestro país, donde las listas de candidatos y candidatas a senadores y diputadas y diputados nacionales y también los candidatos a componer el Mercosur van a estar integrados el 50% por hombres y el 50% por mujeres, intercaladas una y uno. Eso también es algo histórico y así lo establece, bueno, esta ley de paridad de género en ámbitos de representación política que fue sancionada el 23 de noviembre del 2017. Y recién este año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, fue publicada en el Boletín Oficial. Y esta ley lo que reglamenta, más allá de que viene como a formar parte de un colectivo que, como siempre decimos, históricamente hemos sido discriminadas. Entonces, estos, dentro de los alcances de esta ley, algunos artículos, modifica algunos artículos del Código Electoral, como es el artículo 60 bis, en el cual establece los requisitos para la oficialización de estas listas. Dicha norma es simple y se limita a que las listas de candidatos, como bien dije, a senadores o diputadas y también los que integran el Parlamento del Mercosur, estén ubicados de manera intercalada mujeres y hombres desde el primer candidato y candidata mujer titular hasta el último candidato y candidata mujer o varón suplente. Y complementariamente esta ley establece que cuando hubiera, por eso digo que es importante y quiero remarcar esto, cuando hubiera que reemplazar a alguien, a algún legislador, la persona que lo reemplace sea del mismo género que la persona reemplazada. Porque muchas veces es muy común y se evidencian trampas en todos los partidos políticos cuando tratan de poner la presencia de mujeres para que no opaque o no evite la presencia de varones, pongan una mujer en la lista y después la obliguen o digamos de manera un poco más, no obliguen pero la inviten o la seduzcan a tratar de renunciar a ese cargo para que le den lugar al próximo varón que sigue en la lista. Eso es muy común. Entonces es importante que si una mujer renuncia, sea una mujer, sea el mismo género, quien ocupe ese cargo para no perder esta ley de cupo. Porque para nosotros es muy dificultosa esta tarea de hacer valer, ya que todavía parece que no se ha asimilado la presencia de nosotras, de las mujeres, en esta forma de integrar las listas y que parece que es una forma degradada o de castigo. Porque creo que más de uno acá ha escuchado, o yo lo he escuchado, lo he presenciado, y seguramente algunos de acá también lo ha dicho, cuando dicen la mina la paga la minoría. Entonces, a veces me pregunto, ¿es un castigo que tenemos nosotras por no tener peso político, no tener peso en lo que es a la hora de las elecciones? Poner una mujer en la lista es un castigo, pareciera para nosotras. Y en estas elecciones internas también, a partidos políticos, a las alianzas, también deben cumplir con estos mismos requisitos, tanto para los candidatos para ocupar cargos legislativos como también para autoridades partidarias. Y celebro, y la tengo acá presente, que en la pasada convención, el pasado sábado, en Bransen, se haya puesto y se haya hecho hincapié en la paridad y se haya elegido como vicepresidenta una mujer. A Maite. Felicitaciones. Y para que no se ofenda también a Bernardo, que allá lo veo, que es nuestro secretario. Y bueno, entonces esta ley es clara y la redacción, si bien es redundante, la paridad debe estar en todas las elecciones internas y generales. Y si así no lo hiciere, también se aplican sanciones para los partidos que así no lo dispusieren. Una de las sanciones, por ejemplo, puede ser que esa organización política vaya, o sea, que se pida la caducidad de esa organización política y que un juez también puede intervenir de oficio. Esos son algunos de los alcances de esta ley.
de paridad, que es una herramienta más, creo, para nivelar la cancha. Y más adentrándome, como bien, bueno, decía Juli, yo formo parte, soy coordinadora actual del Hogar de Protección Integral Casa Violeta, que es un hogar, un refugio para víctimas de violencia de género. Y más adentrándome en este terreno que es lo municipal, creo que nos debemos dar estos desafíos para la nueva forma de construcción política, se tienen que dar en estos terrenos. Creo que con el arribo de María Eugenia Vidal a la gobernación, a un estado provincial que es el más amplio y el más difícil del país, ha quedado demostrado que las mujeres no buscamos victimizarnos. María Eugenia creo que es un claro ejemplo de ello, de que trabaja día a día, de que no busca victimizarse, sino que tiene un desafío y bueno, es acompañar a los bonaerenses todos los días. Y la presencia de una mujer en la presidencia del Senado de la Nación y algunas gobernadoras no debe dejar de ocultar que la ventanilla primera que tiene el vecino es el municipio. Y en la provincia de Buenos Aires las mujeres no abundan, aún con una mano solamente nos alcanza para contarlas. En la provincia de Buenos Aires, en los 135 distritos, solamente 4 mujeres llevan adelante una intendencia. Y de esas 4 mujeres, solamente una es radical, que es la intendenta de General Arenales, que es Erika Revilla, que tuve el gusto de conocer y escuchar en el encuentro que llevamos a cabo los jóvenes en Junín, y la semana pasada en el homenaje que le realizamos a María Luisa Storani. Entonces, en este sentido, como también decía Steffi, yo creo que si bien las mujeres estamos llevando la conquista de un montón de derechos, levantamos un montón de banderas y estamos conquistando muchos derechos que nos estaban siendo vulnerados, en ese sentido vamos, porque creo que falta aún más. Es como que la democracia tiene una deuda aún pendiente con nosotras, con las mujeres. Porque digo que ser mujer no implica ser feminista. Sin embargo, el hecho de que las mujeres se encuentren cada vez más presentes en los espacios de poder es un avance hacia el camino de la igualdad que tenemos que generar entre hombres y mujeres. Y creo que en este sentido también tiene que ver con representar intereses, puntos de vista, necesidades y temáticas que son de las mujeres, pero que los hombres tendrían que aprender a subsanar, ¿no? Y que también se tendrían que dar capacitaciones de género relevantes en los hombres. Porque también creo que es un entrenamiento muy importante, como también tuvieran que tener la capacitación en derechos humanos. Creo que una capacitación podría cambiar algunos esquemas o algunos pensamientos. Si bien se está dando de manera paulatina con la sanción de la ley Micaela, creo que es importante. Porque la desigualdad no se soluciona simplemente con más cantidad de mujeres o con más protagonismo en las mujeres. Creo que tiene que haber una propuesta mucho más ambiciosa de poder transformar la sociedad y que se trabaje con una verdadera perspectiva de género. También nosotros que militamos, que hay muchos jóvenes acá, bueno, adultos, pero la mayoría somos jóvenes y que tenemos muchas ganas, no digo que los grandes no la tengan, sino que estamos con más. Entonces, digo que en este camino y en la experiencia que encontramos ahí militando, en los barrios, en la calle, nosotras vamos ahí construyendo todas esas demandas sociales y asimismo creo que es necesario también la participación de sujetos subordinados en función del género, tener en cuenta también a las personas trans y a las mujeres a fin de lograr que sus necesidades y experiencias específicas también sean visibilizadas, también se pueda dar una respuesta y que sean consideradas explícitamente. Así, de esta manera, vamos a también tratar de hablar de igualdad en ese sentido y poder tener una sociedad mucho más equitativa. Y bueno, llegando más a lo que decía Steffi hoy de las estadísticas del partido, la Unión Cívica Radical tiene casi 2 millones de afiliados y el 50% son mujeres. Pero la cúpula partidaria está conformada por todos los gobernadores, que son todos hombres. Entonces creo también necesario que debemos plantear y tener una propuesta en lo que es el municipio, en lo que es acá en la ciudad de La Plata,
para que en el ámbito municipal tengamos una voz que nos represente en el Consejo Deliberante. Si bien tenemos hombres, acá está Claudio, Guillermo, que han presentado recientemente proyectos, también, ahí justo llega Guillermo, que lo estaba nombrando, si bien han formado parte y han sido partícipes de muchas ordenanzas, que son también, que nos ayudan y están con la temática de género, creo que es importante que tengamos una voz femenina para que se haga eco también de nuestros trabajos y nuestras demandas en el Consejo. Y para ir finalizando, quiero recordar a Raúl Alfonsín, quien fuera un pionero y un férreo promotor de la agenda feminista. Raúl nos enseñó que las mujeres no le pertenecemos a nadie, sino que él nos impulsó a pensarnos como un verdadero actor colectivo que debe ser tratado igual que a los varones. Y los temas que Alfonsín puso en agenda fueron bien claros y fueron una piedra basal para muchos derechos que posteriormente se fueron construyendo y que actualmente tenemos en materia legislativa. Y creo que también Raúl hubiese estado a la altura de las circunstancias, le hubiese puesto paños fríos a esta grieta que se generó en el Congreso entre una posición y otra con el tema del aborto. Por eso creo que necesitamos otro líder como Raúl Alfonsín para que avance sin claudicaciones, con convicción y sin claudicaciones en el derecho de todas nosotras. Pero bueno, me esperanza saber que contamos con mucha juventud, con jóvenes que estamos formados, capacitados, nos dicen que somos el futuro, pero yo digo que somos el presente y el futuro también. Y sin lugar a duda ese gran paso a la igualdad que también dan los jóvenes es gracias a Florentina Gómez Miranda, a Norma Alegre de Fonte, María Teresa Morini y otras tantas de ayer y de hoy que encontraron y enfrentaron esta lucha hacia adentro y hacia afuera del partido por el reconocimiento de la igualdad política. Y por último, decirles también que el debate tiene que ser interno, porque nosotras trabajamos sobre la sensibilización de la igualdad. Somos protagonistas activas de un montón de procesos políticos que se están dando. Entonces ahora el desafío que tenemos es nuestro, mujeres, dirigentes y militantes, es de poder formar parte del proceso de armado de listas. Entonces creo que tenemos como tarea hacerle entender a nuestros correligionarios que no es un favor que nos hacen cuando hablamos de paridad, no nos están haciendo un favor, sino que es un derecho que nos corresponde y vamos y debemos luchar por eso. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a la Junta Central, a la Florentina. Celebro mucho la constitución de la Florentina. Me puso muy contenta cuando me enteré de este grupo sumamente activo, lleno de compañeras, de correligionarias feministas. Me van a escuchar decir muchas veces compañeras porque en la campaña nacional somos todas compañeras. Yo integro la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en las comisiones de cabildeo y en la comisión redactora del nuevo proyecto que vamos a presentar el martes 28. Insistí con el García, pero es una cuestión de identidad, también una decisión de ausencia paterna y presencia materna. Entonces, esta semana ya pasaron 3 veces que se comieron al García, entonces ya no lo puedo soportar más por parte de la identidad. En primer lugar, lo que me propone Julia es que podamos conversar acerca de la historia de las mujeres radicales, las pioneras, las primeras que dieron los pasos. Yo no soy historiadora, siempre me interesó de dónde venimos y que la historia es un proceso y estamos acá porque estuvieron otras marcando el camino y dejando huellas y nosotros estamos también dejando huellas. Lo mismo cuando hablamos de la marea verde. La marea verde no nació el año pasado con el debate de la interrupción voluntaria del embarazo. La marea verde es una gesta de más de 30 años de lucha de un montón de mujeres de diferentes partidos, de diferentes organizaciones, y voy a llegar de alguna manera a la marea verde, sin duda, si me permite. Y eso también tiene que ver con las luchas que hemos dado las mujeres del radicalismo y que tenemos un camino transitado por eso. Entonces siempre me interesó saber desde dónde veníamos y ahí fue que
preparé de alguna manera, y estudiando y leyendo, y sobre todo tomando muy en cuenta el libro de Edith Gallo, que se los recomiendo. Hay muy poca literatura sobre el radicalismo y sobre las mujeres radicales mucho menos. Vamos a encontrar de la rama femenina del peronismo, vamos a encontrar muchísimo de peronismo, pero no vamos a encontrar de radicalismo, lamentablemente. Y el libro de Edith Gallo, que además es la directora de la biblioteca del partido en la calle Moreno, en el viejo comité radical, ella hace un recuento desde los fines del siglo XIX hasta la entrada a la democracia, la apertura democrática. Y entonces de ahí es que directamente como una militante más quise aprender y leer, y a partir de ahí compartir con las correligionarias, en los comités y en distintos ámbitos quiénes eran, de dónde veníamos y quiénes habían dado esos primeros pasos. Entonces siempre comenzamos con alguien que ya es conocida entre nosotras, que es oriunda de Junín, que es Elvira Rawson. Elvira es la segunda médica argentina, primero lo había sido Cecilia Grierson en 1889, y lo destacado que tiene Elvira, entre varias cosas que voy a mencionar, es su participación cuidando y atendiendo, mejor dicho, como médica. En realidad estaba cursando su tercer año en la Revolución del Parque, ¿no? Ella durante 3 días asiste a quienes están, a los correligionarios que están en la lucha de la Revolución del Parque. Eso va a hacer que para aquel momento era todo un acontecimiento que luego de la Revolución del Parque, Leandro Alem en un discurso la mencionara en la calle y le regalara un reloj de oro por su participación activa en la Revolución del Parque. Ella fue muy, muy cercana también a Julieta Lanteri, a Cecilia Grierson, a Alice Moro de Justo, quienes formaron el primer comité feminista y el primer congreso internacional feminista en 1910. Y en 1912 van a comenzar a formarse los comités feministas radicales, que tienen que ver con la candidatura, primero con la ley Sáenz Peña, ¿no? Que sabemos que de universal no tenía mucho, porque solamente votaban los varones y demás. Y ya para 1911 había votado por primera vez la primera mujer en toda Sudamérica, que había sido Julieta Lanteri. Ella no es radical, ella viene del socialismo, es la primera mujer candidata a diputada nacional por el socialismo, una candidatura que no prospera, y que no prospera su voto tampoco, porque ella se empadrona en el 11 para las elecciones municipales de la ciudad de Buenos Aires, vota, por eso es la primera mujer que vota en Sudamérica, pero luego el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires rechaza su voto porque ella está empadronada entre todo un padrón de varones militares, varones que tenían que ser propietarios y alfabetos, digamos, no siempre para todos los varones, que es algo que cuando hablamos del machismo, que viene del androcentrismo, viene de ese pensamiento único de los varones, pero no de cualquier varón. Es un varón blanco, propietario y heterosexual. Cuando hablamos de esos privilegios y de esos derechos, los tienen esos varones, no todos los varones. Entonces estaba pasando por la década del 10 con el voto de Julieta Lanteri. Yo voy a hacer un pantallazo general, voy a hacer un pasaje hasta nuestros días, y como le comenté hoy a Julia, voy a dejar de regalo, no en el día de hoy, porque la chica de la fotocopiadora no me lo quiso hacer en 20 minutos, y yo me tenía que venir, voy a dejar de regalo el libro de Edith Gallo, porque no se consigue más. Entonces, en este caso es una fotocopia que hice de María Luisa Storani, que lo tengo hace muchos años, que me lo regaló, pero no se consigue. Es muy, muy lindo cómo cuenta cada detalle de las mujeres pioneras y de las primeras décadas del siglo XX, y me parece muy importante que en la Florentina esté presente, que lo puedan compartir, incluso leer juntas o debatir. Entonces me vuelvo a 1912 y a los primeros comités feministas. El Comité Feminista Nacional, que lo va a dirigir Dolores Ruiz de Romero, un nombre que no habíamos escuchado nunca o que no oímos. Ella es la fundadora y tiene que ver con la campaña de Hipólito Yrigoyen a presidente. Y recién en el 16 comienza en Lanús el Comité Feminista Radical de la provincia de Buenos Aires, que se traslada en el 18 a La Plata, en la ciudad de La Plata. Su fundadora es Rosa Martínez de Vidal. Ella es como una destacada militante y es muy activa y hace, en ese momento, nosotros decimos hacemos actividades, ellas hacían veladas cívicas, hacían espacios culturales, hacían la música y las canciones del partido.
Y recién vamos a tener que esperar como hasta 1931, en la Convención Nacional de 1931. ¿Están preparados para la Convención del lunes? Ah. Voy a llegar a la Convención del lunes también, esperen un momento. En esa convención, por primera vez, hay un apartado en el programa de gobierno que va a presentar el partido que dice derechos políticos de las mujeres. Pero lo ponen, como siempre, viste que es a medias, como que parece que lo hacen pero no lo terminan de hacer. Entonces, ahí también se plantea la modificación de la Carta Orgánica. Ahora, en la modificación de la Carta Orgánica no hay ninguna mención a la participación política de las mujeres en el partido, que va a ser la primera reforma que sufre la Carta Orgánica. Y el diario La Razón menciona que, muy positivamente, que se haya incorporado en el programa de gobierno los derechos de las mujeres, pero que fue votado por unanimidad, pero que ninguno de los varones tomó la palabra para hacer un discurso o decir una palabra. Entonces, lo incorporan, pero no deben saber para qué lo incorporan. Hay una crítica muy fuerte. Luego de la lucha por el sufragio femenino, que estuvo atravesada mucho por la participación muy activa de Elvira Rawson junto a las socialistas son pioneras en esto, sobre todo por la migración que llegaba a principios del siglo XX y toda una movilización. Tengamos en cuenta que en el 26, recién en el 26, en el Código Civil se había podido anular la inferioridad jurídica de la mujer frente al varón, ¿no? Esa es una de las cosas que Elvira también la desvelaba, la modificación del Código Civil. Ella presentó varios proyectos de modificación e insistía. Siempre tenemos esa lucha con las socialistas de quién presentó el primer proyecto de sufragio femenino, ¿no? Ellas dicen que Alfredo Palacios, nosotros decimos que Rogelio Araya de Santa Fe. Más o menos están ahí uno y uno. Yo no voy a aseverar nada, pero bueno, acá entre nosotros vamos a decir que Rogelio Araya fue el primero de Santa Fe. Las mujeres votaron en Santa Fe por primera vez en elecciones municipales en el 26, en el 25, luego se modificó y finalmente a partir del 27 ellas pueden votar en elecciones municipales. Y las primeras mujeres que votaron en elecciones municipales fue mucho antes, con un decreto de Sarmiento en San Juan en el siglo XIX, un decreto visiblemente progresista en el que ellas pudieron participar y contar con eso, y eso es un dato y un antecedente para el sufragio. Hubieron varias reuniones internacionales, varias de estas mujeres, Rosa Martínez de Vidal, que fundó los comités feministas, hablan de más de 100 delegaciones del comité feminista que se fundó en Lanús y se trasladó a La Plata, en toda la provincia de Buenos Aires. Eso para la época era una revolución, que estuvieran, que ellas se autodenominaran también feministas, ¿no? Pensemos en un feminismo, estamos hablando a principios del siglo XX, ¿no? Ayornado a eso. Por eso muchas veces cuando hablamos de la ley de sufragio femenino, de la 13010, generalmente pensamos en Eva Perón y pensamos en ese momento, y tenemos que significar que hay 5 décadas de lucha mínimo para llegar ahí, digamos. Hubieron proyectos presentados por el radicalismo, por el socialismo, incluso hasta los conservadores presentaron. Estuvimos ahí de una media sanción en la década del 30, nos faltaba la sanción completa. Hubieron varias acciones para trabajar. Las mujeres de la cultura y de la literatura, Victoria Ocampo y otras mujeres que acompañaron también muy fuertemente. También hay algo que dicen que desde el Comité Feminista Radical de la provincia de Buenos Aires se emitió en un diario, el diario La Calle, si no me equivoco, una vez que asume la segunda presidencia Hipólito Yrigoyen, sobre la trata de blancas en ese momento. Ahora no decimos trata de blancas, decimos trata de personas y demás, pero las radicales fueron quienes pusieron una nota en ese diario diciendo para el fin de la trata de blancas y la situación que atravesaban sobre todo las mujeres migrantes en Argentina con la trata de personas. Disculpen la gente del panel y el público. Ustedes saben que el profesor Claudio Frangol, presidente de la Junta Central, es concejal y lo acaban de llamar a una reunión de gabinete el intendente Garro. ¿Lo liberamos? ¿Sí? ¿Les parece correcto? No, Libre. no,
Quería que supiera por qué se volvió. No, yo le iba a decir porque le iba a dar el plan. No pasa nada, no pasa nada. Gracias. Bueno, adelanto un toque. No, por favor. En el 47, entonces tenemos la sanción de la 13010 de sufragio femenino. No van a votar las mujeres hasta el 51. El radicalismo no lleva ni una candidata en el 51, solo el peronismo lleva candidatas. Más de 4 millones de mujeres empadronadas, pero cuentan las compañeras peronistas, sobre todo en algunos estudios que he leído, que en ese momento no es que las mujeres van en masa a votar, digamos. Había que salir a hacer el puerta a puerta y decirles por qué era importante votar. Porque las mujeres decían, no, yo me quedo en mi casa, eso es para los varones. Sobre todo había una pica muy importante entre las mujeres de la clase alta que participaban de ciertos círculos culturales y sociales y las mujeres que estaban en la militancia desde principios del siglo y en los comités feministas. Ellas decían, nosotras nos tenemos que meter ahí están los varones, ¿no? Había toda una educación y una cuestión de cultura que había que trabajar. Pero finalmente votaron en porcentaje una mayor cantidad de mujeres que de varones en la elección del 51. El radicalismo hasta el 73 no tiene diputada. Lo va a tener con María Teresa Morini, la primera diputada radical. Y la verdad que desde el 51, la primera elección en la que participan las mujeres como candidatas y como participantes y votantes, empieza a elevar y llega hasta un 22% el Congreso Nacional de Mujeres. Pero entre el 73 y el 76 merma terriblemente esa participación y entonces ya para la apertura democrática las mujeres se organizan mucho más fuerte, sobre todo con el impulso de Raúl Alfonsín y su presidencia, su mensaje, su cierre de campaña con patria potestad compartida, divorcio vincular y demás, y la conformación de la multisectorial. La multisectorial de la década del 80 son mujeres del socialismo, del peronismo, del radicalismo, ahí van a ser clave Florentina Gómez Miranda, Norma Legrone de Fonte, Margarita Malarro de Torres, varias mujeres y de las jóvenes que en ese momento, María Luisa Storani también participaba de la multisectorial de mujeres. Empiezan los encuentros nacionales de mujeres y los encuentros nacionales de mujeres radicales. Y va a ser en el encuentro del 86, del 86 de mujeres nacionales, donde la multisectorial hace un comunicado sobre la participación política de las mujeres y esta necesidad de una ley de cuotas para poder paliar esa situación. Y en el 89, en el encuentro de mujeres radicales de Santiago del Estero, llevan la propuesta del radicalismo inicial es de un 35%, no es de un 30% como quedó en la ley, y de ahí finalmente elaboran los proyectos. Uno es de Norma Legrone y el otro es de Margarita Malarro de Torres, uno en diputados, otro en senadores, una estrategia que usamos siempre, digamos, presentar en las dos cámaras y el primero que corre, corre. Finalmente se aprueba en el 91, ya lo comentó Flor. Y eso es particularmente para mí fundante de la transversalidad de las mujeres políticas y en la conquista o en el logro de ampliación de derechos. Digamos, para mí siempre hay un antes y un después de la ley de paridad. Podemos pensar en lo que hablamos del principio de siglos, de cómo articular a las mujeres radicales, las socialistas, las independientes, las poetisas, las mujeres que venían de la cultura. Pero el punto para mí de inflexión es la ley de cupo. Y te lo cuentan muy claramente las compañeras peronistas, las socialistas, las radicales protagonistas de ese momento. Hay un montón de literatura así del cupo, de eso sí van a encontrar un montón. Cómo ellas se organizaron para finalmente quién hablaba con el presidente, quién hablaba con Manzano, quiénes iban a las unidades básicas, quiénes iban a los comités. Era un bloque que yo vuelvo a visualizarlo más claramente con el bloque tanto de cuando se sanciona la ley de paridad en el 2017 y en el debate de interrupción voluntaria del embarazo del año pasado. No hemos logrado avances sin tener consideración de la alianza transversal de género.
dentro de los partidos políticos, más allá de las diferencias que podamos tener. Lo vimos también en la 26485, en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, en distintas leyes en donde se trabajó de manera transversal, pero claramente son estos hechos. Y claramente somos también las radicales, con María Teresa Morini, que dice, bueno, tenemos la sanción, tenemos el decreto del 93, pero la ley de cupo no se cumplía y lo que era un piso se convirtió en un techo. Entonces, finalmente, cuando había solo 2 lugares a elegir, la lista se conformaba, o a salir electo, varón, varón, mujer. Entonces los varones te decían, bueno, pero si estoy cumpliendo con el cupo, ¿qué problema tenés? Sí, pero si sabes que no voy a entrar, ¿para qué me pones tercera? Necesito que la norma sea más taxativa, que cuando hay 2 lugares a salir, sea 1 y 1. No se cumplía, entonces María Teresa hizo una presentación en la Corte Suprema que rechazó, y ella finalmente llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es algo que firma justamente Santiago Cantón. En ese momento estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, firma por la comisión, firma María Teresa Morini y el presidente de la Rúa. En el 2000 tenemos el decreto 1492, que hace más taxativa la norma y que dice, cuando hay 2 lugares a salir, sí o sí, 1 y 1 o 1 y 1. Digamos, eso. A pesar de eso, en el 2015, un estudio de ELA, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que es una organización de la sociedad civil muy conocida y que sigue la paridad, hizo un relevamiento y había ciertas listas en distintos puntos del país, incluyendo algunas listas radicales que no cumplían ni siquiera con el cupo, digamos. Es un trabajo muy, muy arduo, muy, muy largo, que tiene que ver con lo cultural, con la educación, con los estereotipos, con seguir trabajando desde ese cambio cultural. Eso es con lo que tiene que ver a la paridad, y ya que estoy en paridad me voy a quedar un cachito más ahí por 2 cosas. Primero, para decir que está en la orden del día de la convención del lunes. Hubo también un gran trabajo para incorporarlo, porque no se quería incorporar diciendo que ya había ley nacional, y no, tiene que estar en la Carta Orgánica, así que va a estar el lunes y vamos a estar el lunes muy fuertemente trabajando también para eso. Y lo segundo es que conformamos algo que se llama Ojo Paritario, que sería muy bueno que se lo quieren buscar en las redes sociales. Ojo Paritario es una alianza transversal que participamos varias mujeres de distintos partidos políticos, y dijimos, si no monitoreamos nosotros el cumplimiento de la paridad, nadie lo va a hacer, y nos van otra vez a complicar en las listas, digamos, no las van a cumplir. Así que estamos trabajando con mujeres del socialismo, del Frente Renovador, del peronismo, del kirchnerismo. Bueno, tenemos arduas reuniones para también ponernos de acuerdo, y lo que lanzamos son 3 puntos. Es un compromiso que le estamos pidiendo a los presidentes de los partidos, a los candidatos, a los dirigentes que están sobre todo en los armados de las listas y demás, que se saquen una foto y firmen el compromiso. Así que iremos con un montón de copias a la convención el lunes también a buscar esos compromisos. Pero que sepan que estamos desde Ojo Paritario siguiendo, que cualquier inconveniente que pueda haber en cualquier distrito vamos a estar inmediatamente ofreciendo una respuesta y un apoyo para el armado de las listas. En Twitter somos Paritario Ojo, y en Facebook creo que somos Ojo Paritario, ¿no? Pero lo buscan y enseguida lo van a encontrar, y si no me ubican de alguna manera. Lo otro que quería volver, que ya llegando para aquí, después de lo sucedido con la ley de cupo y la alianza transversal para la ley de paridad, quería llegar a la alianza transversal, o a las sororas, como conocemos también, que obviamente es mucho más que las sororas, que son muchas las diputadas y diputadas que trabajaron y que siguen trabajando de manera transversal por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y eso también fue algo que nos dejó muy asombradas, pero a su vez muy maravilladas de cómo se trabajó con ellas, y con la marea verde, que como cuando a veces preguntan en otros países y demás, y bueno, ¿cómo fue la marea verde que se formó el año pasado? Entonces yo arranco en el 83, le digo, ¿vos querés saber de la marea verde? Bueno, yo arranco allá. Digamos, porque en algún momento voy a tener que hacer el corte histórico, lo hago en la apertura democrática, pero hubieron compañeras que se ponían solas, 2 o 3 personas en las fines de década del 80, con una mesita en la esquina del Congreso juntando firmas, y han sido violentadas y demás.
Después tuvimos una diputada radical, Florentina Gómez Miranda, que es la primera que presenta un proyecto de despenalización del aborto en la década del 90, que también recibe violencia, le pegan chicles en la cabeza, le escupen dentro del recinto. Eso luego sus compañeros de bancada hicieron una acción de disculpa y demás. Pero hay una comisión de despenalización del aborto con compañeras de distintos partidos en los principios de los 90, está Florentina presentando, surge la campaña nacional en el 2005, estoy haciendo un paso muy rápido, y son 14 años, el 28 la campaña cumple 14 años de lucha, 14 años de estar en vigencia, de organizarnos, de ser transversales, horizontales, diversas, de sortear todo tipo de obstáculos cada minuto, y una vez más vamos a presentar por 8ª vez el proyecto, así que ahí les pido que estemos todos. Vamos a hacer una concentración a las 4:30 de la tarde, a las 5:30 es la conferencia de prensa y la presentación en el anexo de la Cámara de Diputados. Va a haber 3 carpas con diferentes escenarios, con diferentes actividades y demás que podemos estar compartiendo para que suban a las redes también de la Florentina. Eso con respecto a la Marea Verde. Y en la Marea Verde también destacar el sujeto político importantísimo que sale de la Marea Verde o que sale del año pasado de alguna manera, son las adolescentes, les jóvenes. Todos ellos fueron sumamente importantes, siguen siendo. Estábamos en las calles, había 2 millones de personas en las calles, nadie se imaginaba eso, y eso, lo repito, lo puedo repetir toda la noche acá, no nació de la noche a la mañana, no nació del 2005, no nació de la comisión, nace de muchos años de transitar, muchas compañeras trabajando desde distintos ámbitos, organizando la calle, organizando el cabildeo, redactando los proyectos. Entonces, de alguna manera, de esta forma por ahí muy breve y a modo de pantallazo, un camino recorrido muy largo de las mujeres radicales, en donde también es importante el reconocimiento, como pasó la semana pasada por parte de la Juventud a María Luisa, como le hicimos el año pasado a Norma Legrone de Fonte, importantísimo, y yo traje lo que en ese momento repartimos para que lo tengan también de recuerdo con sus fotos, reconocerlas, y que sigamos trabajando y participando, y tratando de estar en todos los espacios que podamos estar, en los espacios de decisión, que no nos achiquemos, que no nos dejemos atropellar por la violencia política, algo que ya mencionaba también la compañera, y yo lo destaqué porque tenemos una media sanción de violencia política en la Cámara de Senadores, hace 4 o 5 semanas que se votó. Seríamos el segundo país en tenerlo en América Latina, lo vamos a tener dentro de la 26485 como un tipo de violencia más. El primer país es Bolivia, pero la violencia política es mucho de la que comentaron aquí también las compañeras y que vivimos a diario con pequeños o grandes gestos de distintos tipos, ¿no? Cuando hablamos con las compañeras de Centroamérica o de México, su problemática es que directamente las matan o matan a sus hijos, y hay como un nivel extremo, pero para nosotras también es violencia verbal, la omisión, la discriminación, la humillación, la violencia sexual, que también se sufre para dentro de la militancia. Entonces, me parece importante tener todo esto último presente, y me quedo con una propuesta de preguntas y de un diálogo final en caso de que hubiera oportunidad, y agradezco nuevamente, y sabe que cuentan conmigo aquí en la Junta y también en la Florentina. Gracias.